EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. From the Eternal Word Studio in Birmingham, Alabama, Mother Angelica presents Spiritual Growth. Hi there. Hola. ¿Saben? Deberían dar un premio hoy a las personas que den excusas. Un premio para el que dé el mayor pretexto. Creo que nos ocurre a todos. Tenemos el hábito de dar excusas. Y como tenemos muy poca fe, podemos excusarnos de responder al llamado de Dios, de hacer su voluntad, de escuchar a la iglesia, de escuchar los evangelios. Tenemos esas razones fantásticas para no ser buenos. ¿Por qué los cristianos no son cristianos? ¿Por qué no luchan? ¿Por qué no hacen ese esfuerzo suplementario que podrían hacer? Esa compasión suplementaria, ese amor suplementario, ese trabajo suplementario, esa milla suplementaria, milla que Dios le pide que hagan. Las 25,000 veces que les pide que perdonen a su prójimo. Me dirán, 25,000 veces. Pues sí, su vecino le ha perdonado 30,000 veces. Nunca estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo suplementario, a recorrer esa milla adicional. Así que ponemos o damos pretextos tan cómodos que podrían marcharse y olvidarse. Olvidarse de lo que Dios le ha pedido. ¿Saben? Los apóstoles eran hombres maravillosos, muy imperfectos, y por eso precisamente me gustan, me recuerdan a mí, y espero que también les recuerde a ustedes. Cuando se leen los evangelios, hay que leerlos tal y como son, y estos hombres cometían errores. Si van a la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, pueden ver a un hombre que tenía un pretexto. Si hay alguien que podía no haber sido cristiano, ese fue Pablo. Y narra cómo naufragó, cómo fue golpeado, los peligros en los ríos, los peligros ante los ladrones, los peligros en el mar. No sé cuántas veces naufragó y se quedó flotando en el agua durante varios días. El hombre tenía todo tipo de excusas para no ser cristiano. Para no continuar, para no perseverar. ¿Saben? Nosotros a veces no distinguimos entre la realidad de lo que está sucediendo y la realidad de los obstáculos que le impiden ser bueno, que le impiden ser cristiano, que le impiden luchar por la santidad. Y estas excusas no le permiten ver la realidad. Estamos como cegados y decimos, no necesito escuchar eso porque no me parece real. Por ejemplo, mucha gente nos critica por confiar en la providencia de Dios. Y nos dicen que debemos tener medios de apoyo visibles. Y esto y lo de más allá que sea visible, físicos. Pero para mí, amigo mío, Dios es visible en el momento presente, visible en su mirada, visible en usted, visible en su creación. No puede ser más visible. Dios es visible. San Pablo dice en la carta a los romanos que a Dios lo ve quien lo quiere ver. Así que a veces en nuestra vida Dios nos pide que hagamos el ridículo. Es cierto. Y eso nos hace ser testigos ante el mundo. Porque el mundo nos mira y dice, oye, no puedes hacer eso, pero se está haciendo. Y ustedes dicen, no puedo superar esta tentación. No puedo superar el alcohol o las drogas o algunas de estas cosas. Y el mundo le dice que tiene razón, que no puede, pero Dios puede hacerlo. Dios sí que puede. Y saben, esto es una de esas cosas ridículas del mundo que le dice que no puede, pero Dios dice que sí podemos lograrlo con su poder y su gracia y su presencia.
Podéis conseguirlo todo si confiáis en mí, ¿saben? Hace poco estuvimos en Florida y nos lo pasamos de maravilla en la iglesia de St. Louis. En esa iglesia dimos una charla ante una inmensa multitud de fieles y hablamos precisamente de lo mismo que estamos hablando ahora, de excusas y de hacer el ridículo y del hecho de que Dios nos pide a veces que hagamos cosas que nos cuestan mucho. Quisiera que escucharan esta grabación porque les mostrará la voluntad de Dios. Saben, Dios nos pide a menudo que hagamos el ridículo y tenemos miedo. A mí no me gusta que se hagan cosas por Dios, como en la General Motors. ¿Saben lo que le dijo el Señor a los apóstoles? Les dijo que les enviaba sin guión ni sandalias. Imagínense a los discípulos preparados para salir y reunirse con la multitud como lo habían hecho el día anterior. Y el Señor les mira y les dice, muchachos, hoy vamos a hacer algo distinto. Voy a enviarles en grupos de 2 a anunciar la buena nueva. Eso era todo, sin nada más. Imagínenselo. No les dijo dónde debían ir, ni cuándo. No les dijo lo que debían decir. No les dio dinero. ¿Se lo imaginan? Sin dinero. Tenían que comer. No se puede estar sin dinero, sin sandalias. Nada. Les dijo, vayan. Me imagino a Juan y Pedro mirándose el uno al otro y diciendo, ¿dónde vas a ir? Y Juan diciéndole, no sé, ¿dónde vas a ir tú? Y a Tomás, el que dudó, el pesado. No creerán que la resurrección fue lo único sobre lo que dudó, ¿verdad? Era parte de su personalidad. Me imagino a los apóstoles acercándose sobre todo a Pedro. Pobre Pedro, era un amor. Y diciéndole a Jesús, Maestro, he tocado los ojos de un hombre ciego de nacimiento y se ha curado. Y a Tomás diciendo, ¿cómo sabes que eras ciego de nacimiento? ¿Estabas allí? ¿Cómo sabes que su ceguera no era psicosomática? ¿Cómo sabes si era un farsante? Ay, me imagino también la cara enfadada de Pedro. ¿Saben? Un día le preguntó Pedro a Jesús que cuántas veces debía perdonar a su prójimo. ¿70 veces 7? Debía estar pensando en Tomás. Estos hombres no sabían. E incluso después de la resurrección, Jesús les dijo, confíen en mí. Me encanta. Mi pasaje favorito es la aparición de Jesús a orillas del Tiberíades. Y dice aquí que Pedro dijo que se iba a pescar. ¿Se imaginan lo humano que era Pedro? Me encanta ese hombre. Tenía mal genio, hablaba más de lo que debía, era impulsivo, era tan humano y tan santo. Pedro se volvió tan santo que curó a muchas personas. Y aquí tenemos a Pedro después de la resurrección. ¿Se imaginan? Ustedes y yo, como buenos carismáticos y católicos y cristianos, nos habríamos sentado y esperado a que ocurriera algo más. Habríamos permanecido unidos y alabado a Dios y cantando canciones. Habríamos dicho, esperemos porque a lo mejor vuelve.
Pero Pedro dijo, me voy de pesca. Y Juan le dijo, voy contigo. Sin ningún problema. No podían quedarse sentados todo el día. Va a venir y vendrá. Así que subieron a la barca, pero no pescaron nada. No hay ningún pasaje en las Escrituras que diga que los apóstoles pescaron un solo pez por su cuenta. Muéstrenme algún pasaje. Incluso cuando el Señor les llamó, los pobres debían tener las redes vacías. Era de madrugada. Jesús estaba en la orilla. Quiero que usen su imaginación. Los apóstoles estaban en la barca y vieron una figura en la orilla. Una figura. Habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado nada. Tenían frío y estaban temblando. Uno no se imagina nunca a los apóstoles temblando. Estaban tan llenos de amor y tan llenos de Dios. Pues temblaban porque tenían frío. Estos apóstoles tenían frío. Y Jesús les dijo, aunque ellos no se dieron cuenta de que era Jesús, les dijo, muchachos, ¿no habéis pescado? ¿Se imaginan en una barca toda la noche y que alguien les pregunte que si no han pescado nada? ¿Saben lo que le habrían respondido? Yo sé lo que le habría dicho. Le habría dicho, no es tu problema. No sabían que era Jesús, era un extraño para ellos. Yo le habría dicho, no he salido a pescar, he salido a meditar. Nosotros no somos auténticos. Nunca reconocemos nuestra humanidad y tampoco nuestros errores, nunca admitimos nuestros fracasos. No somos auténticos. Eso es pensar en positivo. Pero saben, lo que hizo Pedro, ese hombre increíble, dijo, no. A ver si cree que estamos pescando otra cosa. Como ven, sus mentes están embotadas con todo tipo de excusas para no ser excelentes a los ojos de Dios. Dijo, no, un simple no. Bueno, pues quiero que escuchen esto. Jesús, hasta ahora, no sabían todavía que era Jesús. Para ellos era un extraño en la orilla. Ahora es el momento de reconocer que habían fracasado ante un extraño. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Ese era el lugar equivocado de la barca. El agua estaba turbia. Era de madrugada. Y no había nada que indicara que fueran a pescar algo. ¿Saben lo que hicieron? Echaron la red. Ahora bien, o bien eran los pescadores más nefastos del mundo, o bien eran hombres sencillos y santos. No tenían miedo de fracasar. Le echaron en el agua turbia, en un momento inoportuno y en el lado equivocado de la barca. Entonces,
el discípulo a quien Jesús amaba, dice a Pedro, tras haber arrojado la red y llenarse de peces, pesaba mucho, 153, dijo, es el Señor. ¿Ven lo que necesitan en la vida? Hay veces en su vida y en la mía en que nos ocurre 20 veces en un día, en que le dicen una y otra vez al Señor, Señor, no puedo hacerlo, he fracasado, es algo que me supera. Y entonces les pide que hagan algo más, que confíen más, que no se preocupen y confíen en Él. Yo me ocuparé de sus hijos, de su futuro, de su dolor, de sus preocupaciones, de sus penas, de sus frustraciones. Confíen en mí un poco más. Arrojen la red en el lado que les digo y en esa agua turbia, en el momento inoportuno del día. No tengan miedo. Dios les va a pedir a lo largo de su vida, quizá hoy, y si no es hoy, será mañana. Les va a pedir a ustedes y a mí que arrojemos la red en el lado que nos dice. Confíen en mí sobre algo de lo que están seguros que no puede suceder. No va a cambiar. Dios trabaja con el fracaso. Yo lo sé. Y ustedes también. Las personas del Antiguo Testamento lo sabían, pero ustedes no leen el Antiguo Testamento, nunca leen la Biblia, nunca leen los fracasos, solo leen los grandes éxitos. Abraham esperó y esperó tanto. El hombre era ya tan anciano que debería estar en cama, pero al final tuvo un hijo. Cuando ya era un anciano, ustedes solo leen que tuvo un hijo, no leen la frustración en el corazón de este hombre con una mujer que siempre se estaba quejando. Y el caso de Noé. ¿Por qué no construyes un barco en tu patio trasero? Un barco grande, muy grande, de 3 pisos de altura. Así que cuando la gente pasaba por allí durante los siguientes 100 años y le preguntaban, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un barco. ¿Y por qué motivo? Para la inundación que vendrá. Para la inundación. ¿Qué inundación? Vives prácticamente junto a un desierto. No hemos tenido lluvia en 2 años. ¿De qué inundación hablas? Dirán, bueno, pero era Noé y Dios se lo pidió. Miren, Dios podrá decirles algo, pero eso no borra la frustración que surge después de ese hecho. Noé tuvo que pasar 100 años con una mujer dándole la lata. Y me imagino que sus hijos también le sacarían de quicio. Papá, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un barco. ¿Qué tipo de barco? Un barco para animales. ¿Animales? ¿Se imaginan? ¿Para animales? ¿Se imaginan lo que sería vivir en un gallinero? Nosotros tenemos ovejas. ¡Ovejas! Y cuando vienen por la carretera en verano, cuando hace mucho calor, puede que no las vean, pero lo averiguarán pronto, porque en cuanto vienen por el camino huele a oveja. Bueno, pues ¿se imaginan un barco lleno de animales? Sin aire acondicionado, sin un ambientador que refrescara el ambiente, ovejas y unas cuantas personas. ¡Oh! Estamos hablando del desánimo. Estamos hablando de frustración, porque después que llegara la inundación, él se preocupó sobre cómo iban a salir de ese lugar. ¿Cuánto tiempo debemos permanecer dentro? Cuando se lee esta historia, uno tiene toda la información. Uno sabe lo que le pidió Dios. Uno sabe que tras 40 días estuvieron bien, pero no fueron 40 días. Fue más que eso. ¿Se imaginan el aspecto humano al hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué?
cuando leen las Escrituras, solo tienen en cuenta los aspectos positivos de cualquier historia. Solo se fijan en el final. Nunca se fijan en el principio ni en la parte difícil. Saben, ustedes tienen cabeza y pies. ¿No sería gracioso que las cabezas y los pies fueran por su cuenta? Nada aquí. ¿Ven lo que quiero decir? En su vida espiritual a veces suprimen el cuerpo y como quitan el cuerpo, siempre se colocan al margen como si fueran ciudadanos de segunda. Ese es un hombre de segunda. Pero Dios, de algún modo y en algún momento, miró y le encontró ahí, no como al resto de los hombres, la mayoría imperfectos, sino como un gran pecador que no está listo para la santidad. Pero su naturaleza humana, siendo débil, forma parte de la santidad. Les voy a leer un pasaje de la segunda epístola de San Pablo a los Corintios. Era un hombre que amaba a los corintios y que al mismo tiempo los temía. Les temía mucho porque le criticaban. ¿Qué es la crítica sino una herida en el corazón? Dicen, alguien a quien amo no me tiene mucha estima por algo que he dicho o algo que he hecho, a diferencia de alguien a quien amo. Así que se produce una pena en el corazón. Aquí tenemos a Pablo, al que le habían acusado de explotación. Era un hombre que había trabajado duramente. Y dice, así que les he explotado. Imagínenselo, diciendo esto a estas personas. Así que les he explotado. Pues lo siento, no. Pablo tenía un carácter fuerte y se enfadaba como ustedes y yo. Pero les amaba, pues él vio que esa frustración formaba parte del crecimiento. Sin embargo, él no se quedaba en esa frustración. Ahí es donde ustedes y yo cometemos el error. Lo que hacemos es quedarnos ahí y nos volvemos rencorosos. Y cuando somos rencorosos, tenemos todo tipo de excusas en respuesta a esa falta de brío. Entonces nos olvidamos de la llamada de Dios a la santidad. Dios les llama a que sean santos con su naturaleza humana. No pretende que la destruyan, quiere que la conquisten. Quiere que hagan el ridículo para manifestar su presencia, su providencia, su amor, su piedad. Ustedes deben ser testigos de Dios. Un testigo al que Dios ha llamado, no solo a usted, sino que a través suyo llama a su prójimo. Llama a su prójimo a la santidad y a la perfección. Llama a su prójimo para que le moleste. Pecador miserable. Lo hace porque usted le molesta a él. Y ven, es la infidelidad de mi prójimo, en ocasiones sus debilidades y errores, lo que hace que saque de nosotros lo mejor que tenemos, no lo peor. No dejen que su prójimo sea una excusa para satisfacer sus debilidades, porque Dios les llama a hacer grandes obras en este mundo, grandes obras en el reino, grandes obras de santidad. Dios le tiene destinado la grandeza. Regresen a casa. Voy a leerles un pequeño pasaje. Solo tardaré un minuto. Dice, si supieran lo que Dios les ha ofrecido, ¿y quién les dice, vuelve a casa? Ustedes le habrían pedido a Él, como el hijo pródigo, Padre, he pecado. Regrese a casa. No esperen ni un minuto más. Les está esperando con los brazos abiertos.